Hola, soy Waldo KG. Les quería hablar de un tema bastante, a mí que me causa muchas intrigas y me parece muy interesante, que es la cuestión de este problema que hay entre la cuestión ontológica, la cuestión de la verdad, la cuestión de lo trascendental y su némesis, que es la cuestión lingüística, la cuestión del lenguaje. Vamos a hacer una diferencia radical. Sé que esto no es así, sé que es un error, pero vamos a hacer una diferencia para entendernos. Esta diferencia es así: hay filósofos que creen que se puede acceder directamente a la realidad. Estos son el grupo de filósofos, podemos llamarlos así. Por lo tanto, podemos entenderla, podemos hablar de ella sin ningún tipo de filtro. Luego está el grupo de sofistas, que hoy en día, seas analítico o continental, vas a estar más de este lado porque te va a importar el lado lingüístico, posiblemente. Y es de cómo se usan las palabras, cómo se llega a hablar. La verdad es construida a través del lenguaje, que es una negación ontológica. Ahora, las dos tienen problemas graves que tenemos que hacer algo para solucionarlos. El problema del segundo es más obvio. La conclusión final de que la constitución de todo es lingüístico, todo el mundo es lingüístico, es que si yo tengo el micrófono más grande, si yo puedo hablar más fuerte que los demás, e imponer mis ideas, sea de la forma que sea, cambio la realidad. Y eso es un problema no solamente científico o filosófico, sino también uno político, que vemos hoy los problemas actuales, ¿no? Esto funciona porque lo dice el gran consenso de no sé cuántos. O esto es verdad porque estamos todos de acuerdo y nosotros somos grandes autoridades. Se ve cómo es la lógica. El otro problema es el problema clásico de que se puede realmente llegar a la verdad en sí. Se puede realmente hablar de la verdad trascendental. Y ese problema realmente es muy grave. Ya desde Kant, que nos puso los límites de la razón, bueno, vamos siempre usando categorías, siempre estamos usando ciertas categorías mentales de la razón para entender el mundo. Siempre el sujeto pone algo en el mundo para comprenderlo. Y ese problema le quita lo más importante a la filosofía, dice Hegel, que es la cuestión de lo absoluto, del conocimiento absoluto. Ahora vamos a fijarnos en esto. Kant, si sacamos sus conclusiones, nos volvemos schopenhauerianos. Seguimos a Schopenhauer. ¿Por qué? Schopenhauer decía que el mundo en realidad es representación. El mundo está hecho por representación. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo es lingüístico. Que estas categorías, que estas cuestiones que usamos, a fin de cuentas, es una cuestión del lenguaje. Que es como aprendemos el mundo, a través de símbolos, etc. No accedemos al mundo así, sino a través de representación, a través de una representación, por ejemplo, una imagen mental. Tal vez Schopenhauer diga, esto no lo sé, el mundo, ¿sí? Una cuestión lingüística. Si nos radicalizamos más, bueno, llegamos al primer Wittgenstein y luego al segundo Wittgenstein en esta cuestión. Esto no sin problemas. La segunda salida de Kant, a través de estas limitaciones a la razón, es la de Hegel. Hegel nos va a decir, no nos pueden sacar el objeto más preciado de la filosofía, que es el absoluto. Por lo tanto, tenemos que reincorporarlo a la filosofía de alguna forma y que vuelva a esta cuestión de esta idea de progreso ilimitado, ¿no? Y busca esta fórmula para llegar a un mundo racional, ¿no? A llegar al objeto C a través de toda su dialéctica, ¿no? Cómo se llega a conocer. Se ve que estas posiciones están hoy en oposición. La línea de Kant y Schopenhauer y Wittgenstein dicen que no, y bueno, la línea de Hegel dice que sí se puede. De distintas maneras, ¿no? Pero esta oposición siempre están los mismos problemas de siempre. Los dos problemas que yo les dije de las dos teorías siempre van a aparecer.
y simplemente no podemos evitarlo, y esto nos obliga a ponernos, creo yo, tal vez este sea uno de mis proyectos, ponernos en un lugar de giro copernicano como hizo Kant. ¿Qué quiero decir con esto? Con el giro de Kant, el giro copernicano de Kant, o el giro copernicano hace lo que genera, siguiendo este autor y otros los lectores del mismo, introducción de Gredos, más que nada dice eso, que no me acuerdo del autor, genera que las dos ideas que están en guerra, como hoy en día están en guerra, y la cuestión lingüística, la cuestión cuestión de verdad, de ontología, están en guerra hoy en día. Uno está ganando, la cuestión lingüística, y vemos las consecuencias de ese mundo. Y la posición que hoy en día se está viendo, bueno, volvamos a la ontología, pero vamos a terminar con los mismos problemas de siempre. No podemos ignorar que la cuestión lingüística tiene un valor, pero no es el único valor y lo único que importa. Ninguna de las dos. Tenemos que hacer algo nuevo, ¿sí? El giro copernicano los propone hacer algo nuevo con las ideas en guerra, como en su tiempo de idealismo y el empirismo en la época de Kant. Generar algo nuevo, algo que satisfaga a dos partes y que las dos partes digan, bueno, estamos de acuerdo en esto, terminamos la guerra, estudiamos esto, sigamos esta línea. No fue tan lineal en Kant, ¿no? Fue bastante ninguneado cuando lo publicó. Después, años posteriores se dio más bola. Ahora, ¿qué es la propuesta que yo hago? Bueno, tenemos que buscar algo que tenga rasgos ontológicos y que no se pueda tomar de forma lingüística. ¿Se comprende? Pero que no sea ontológico. Algo que tenga cierto parecido familiar con la ontología, pero no lo sea, lo más mínimo, y que no pueda tomarlo a lo lingüístico. ¿Se comprende? Ese algo que yo propongo, ese algo, es lo inefable. Lo inefable no es lingüístico, obviamente, es lo que no se puede hablar, es lo que no se puede pronunciar, y luego es esto más claro de la experiencia subjetiva. El primer niño que siente depresión, esa experiencia subjetiva existe, ¿sí? Ahora, esa experiencia subjetiva inefable, innombrable, que no es ser ni no ser, que no sigue ninguno de los dos caminos de Parménides, eso no está en el mundo, pero algo lo perturba a este niño con depresión, ¿sí? No puede hablarle a su tribu de su depresión, no puede ni hablarle, no puede ponerlo en palabras, tal vez usará otras que tenga, pero hasta que lo logre, hasta que haya una comunidad de tribales que hablen de la depresión no existe, la depresión no está, ni siquiera se puede pensar hasta que esté en una comunidad lingüística. Ahora, esta experiencia subjetiva existe. Existe no existiendo, porque no podemos decir que existe y está, ¿sí? No es ni no es. Esa experiencia subjetiva creo que es una buena piedra de base para empezar esta nueva serie. No sé si es algo nuevo o estoy siendo hablado por alguien que ya dijo esto, no lo sé. Pero me parece una investigación muy noble, muy importante. Porque yo, a diferencia de Wittgenstein y de otros lingüísticos, yo creo en la experiencia subjetiva. Para los wittgensteinianos puros, vamos a llamarlos, hay un consenso de que no hay lenguaje privado, ergo no hay experiencia subjetiva. Uno no puede crear su idioma y hablar como uno se le cante, que se entiende, es cierto. Ahora, no podemos negar que se crean juegos de lenguaje y que existe la filosofía. Además, es un ejemplo de gente que tiene experiencias subjetivas y que crea algo nuevo, un nuevo uso del lenguaje y convence a la comunidad para que lo crea a través del uso de la razón. Es el filósofo, por ejemplo, o el sofista, como quieran llamar, el pensador, vamos a llamarlo en términos amplios.
no podemos... yo no puedo negar que no existe el lenguaje privado por decirlo, no existe. No puedo hacerlo. Pero no puedo negar que los juegos de lenguaje se crean. ¿Cómo se crea un lenguaje de lenguaje? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se crea un nuevo juego? Creo que la respuesta está en cómo se hacen, por ejemplo, los videojuegos con parecido de familia. Cuando se hace un videojuego, está lleno de bugs, errores. No se puede jugar, es injugable, es una cagada, vamos a llamarlo bien. Igual que todo investigador hacer sus primeras teorías científicas. Son una cagada, está lleno de bugs, no funciona. Y hay que arreglarlo, procesarlo una y otra vez, corregirlo hasta que se llegue. El lenguaje no es como un juego, que más o menos puede jugar. En el lenguaje, cuando no es jugable, no existe. Cuando no hay una comunidad que lo sostenga, no existe, no hay lugar. El lenguaje privado no existe, ¿cierto? Pero uno usa, uno al tener una experiencia subjetiva, sea depresión o sea algo que no existe, por ejemplo, percibir un color que es sumamente extraño, que uno lo perturba, ¿no? Que no puede llamarlo, no puede dar nombre, que no es ni no es. Eso es la cuestión. Pero eso subjetivo no podemos negar que existe. Y no podemos negar que se hace algo con esa experiencia subjetiva. Y repasemos. Parménides nos ponía dos caminos: el camino del ser, que es lo que se puede hablar, se puede pensar, lo que se puede razonar, el camino del no ser. Ustedes miran, pero Waldo, ¿estás caminando de vuelta por el camino del no ser? No. Lo inefable, la experiencia subjetiva, no es ni ser ni no ser. No puede ser ninguna de las cosas. Es de otro reino, es de otro ámbito. Ni siquiera es una cosa, ni siquiera podemos decir es de otro ámbito. Es de otro reino. Y podemos decir, como Gorgias, sobre su texto sobre la naturaleza, sobre lo que no es, o sobre la naturaleza, decía Gorgias, que al final de cuentas no existe nada más allá de lo lingüístico. Parte es cierto, parte es mentira. Creo que tenemos que tomarnos más en cuenta a los filósofos, a los sofistas, filósofos no sofistas, y escucharlos por más que sepamos la conclusión lógica a lo que llevan esto, porque ningún vendedor de humo te va a vender humo sin una pizca de verdad. Podemos decir que la máquina de venta de humo, que el vendedor de humo vende falsedades, sí, pero la máquina de humo es real. Hay una máquina de humo que genera ese humo, ¿sí? Lo que quiero decir es que cualquier engaño tiene verdades, ¿sí? Y los sofistas no son excepción, y creo que esa verdad que usan es muy importante. Es muy interesante porque todo relativista, al final de cuentas, es un absolutista a un punto. Y con Gorgias nos damos cuenta que la cuestión lingüística no podemos ignorarla. Que el no ser que no podemos ser es cierto, que es inaprehensible, que no se puede comunicar, que el lenguaje siempre es fallido, es cierto, sí, pero tenemos experiencias subjetivas y tenemos esa cuestión dolorosa de la experiencia subjetiva. El hombre que no sabía que tiene una depresión, que en nuestra sociedad puede pasar hoy en día. Queda eso hasta que no lo llaman de cierta forma. Nosotros vivimos continuamente con la experiencia subjetiva. Piensen en algo que no pudieron tener palabras, que no existía, que decías estoy loco, hasta años más adelante que hubo una comunidad que puso eso en palabras. Soy Waldo KG, te serviste, espero haberos hecho pensar. Hasta pronto.